Amén. Y vamos a ver, hermanos, en este día el tema la venida del Señor, y le pongo ahí parte 1 y entre paréntesis, no os dejéis mover, la venida del Señor. Sabemos que es algo, hermano, muy extenso el tema la venida del Señor, así como hemos oído diferentes predicaciones, palabras, diferentes enseñanzas, hermano, de pastores. Incluso cuando vino el pastor Omar, el Señor nos permitió recibir una enseñanza muy importante acerca de la venida. Nosotros veíamos cómo en Mateo capítulo 24 habla de varias manifestaciones de la venida del Señor. No nada más una, sino varias manifestaciones de su venida. Pero hay algo muy interesante que estaba viendo, hermano, hace rato estaba leyendo, y dice allí en segunda de Tesalonicenses, le voy a invitar que vaya conmigo a ver esa porción. Si no trae su Biblia, hermano, véala por favor aquí arriba. Estamos usando la Reina Valera 1960. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice la palabra del Señor: pero con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es decir, son dos cosas diferentes, la venida del Señor y la reunión con Él. Dice, os rogamos, hermanos. Ok, vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche ya, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias, Dios amado, porque nos bendices en todas las áreas. Espíritu Santo, te pedimos tu gracia. Amamos tu palabra, Señor. Amamos tu presencia. Honramos tu palabra, Señor, y honramos tu presencia. Y te pedimos, Señor, que nos hables en este día en tu misericordia. Sabemos, Señor, que no merecemos, Dios amado, aquello, pero por la sangre preciosa de Cristo Jesús nos hiciste aceptos, Señor. Nos has justificado, Dios mío. Y te pedimos, Señor, que nos traigas esa palabra y que pueda edificarnos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces nosotros vemos, hermano, la preocupación del apóstol Pablo hacia las iglesias, hacia las diferentes iglesias, en este caso la de Tesalónica, y nos enseña la escritura que les dice: pero con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él. Como le decía, nosotros sabemos que hay diferentes manifestaciones de la venida del Señor, como leemos en el puro capítulo 24 de Mateo, cuando se refiere a las venidas. Pero también dice, y nuestra reunión con Él. Es decir, que es algo diferente, algo distinto. Pero dice, os rogamos, hermanos. Y esta palabra, hermano, me hace ver a mí, cuando dice os rogamos, siempre que el apóstol Pablo dice esto, expresa esto, os ruego, os rogamos, es una actitud, hermano, de decirle a la gente como por favor, vean esto, por favor entiendan esto, te ruego, por favor, te ruego que entiendas esto, te ruego que analices esto, te ruego que consideres el ver esto. Y dice aquí el apóstol, os rogamos, hermanos. ¿Qué ruega? Dice, verso 2, segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, número 1, dice ahí el apóstol, os rogamos, hermanos. Queremos que consideren lo que les decimos, por favor. Queremos que tomen en cuenta lo que les decimos. Y dice que no os dejéis mover, no os dejéis mover fácilmente, dice, de vuestro modo de pensar. Ahora, el apóstol primeramente les dice, hermanos, miren, vamos a hablar un poquito de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. Pero dice, hermanos, les rogamos, por favor, no dejéis mover fácilmente, dice, de vuestro modo de pensar. Número 2, ni os conturbéis. Número 3, ni por espíritu. Número 4, ni por palabra. Y número 5, esos 5 puntos quiero tratar con usted hoy. Dice, ni por carta, como si fuera nuestra. Y dice, vuelve a recordar, en el sentido
de que el día del Señor está cerca. Entonces nosotros vemos, hermano amado, que el apóstol tiene aquella carga, tiene aquella preocupación. Y el día de hoy es algo similar lo que todos los pastores estamos viviendo, hermano, porque vemos cómo las cosas que están aconteciendo, vemos tantas cosas, hermano, pero nosotros tenemos la preocupación de que toda la iglesia del Señor estemos preparados. ¿Cuántos dicen amén? Que estemos listos para su venida. Pero el apóstol, fíjese, desde aquel tiempo, él tenía esa carga, él tenía esa preocupación en su corazón de que no fuera movido el pueblo, de que no fuera cambiada la manera de pensar del pueblo. Y por eso está aquella carga que les dice: os rogamos, hermanos. Y número uno les dice eso, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y en el día de hoy es algo terrible eso, hermano, porque hoy en día hay tantas cosas que se están moviendo, tantas cosas que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, ya hemos hablado de muchas situaciones. Por ejemplo, usted sabe que allá en Oriente hay una mujer que le llaman Madre Dios, y esa mujer se basan ellos en Jerusalén, en Jerusalén, o sea, en la cita que dice que nuestra madre es Jerusalén la celestial, pero ellos dicen que esa mujer es Jerusalén. Y entonces usted ve millones de personas que siguen a esa mujer y la besan y la adoran, hermano, y todo el asunto. Usted puede encontrar información de eso. Iba a traer unas fotos, pero dije, no, mejor ni las llevo. Pero fíjese qué tremendo que hoy en día esa mujer se dice Madre Dios. Esa mujer se dice Madre Dios y tiene un templo tremendo, hermano. Usted ve las instalaciones que tienen allá en Asia, grandísimo el lugar, hermano, y millones de personas que la siguen de todo el mundo. Y es algo terrible que hoy en día está pasando, pero lo más tremendo es que la gente que sigue esto está convencida que es de parte de Dios. También hay otros movimientos como hombres ya que dicen que ellos son Jesucristo hombre. Ya hemos hablado en el pasado también de algunos. Hay uno que se llama José Luis Miranda, que él dice que él es Jesucristo hombre, y otros más en el mundo que dicen ellos ser el Jesucristo, no un Cristo, no, Jesucristo. Fíjese qué terrible. Entonces hay tantas cosas pasando en el mundo, hermano, y tanta gente que cree esas cosas. Aquí en Irapuato yo me di cuenta hace unos años de que hay un grupo de personas que creen que el Señor ya vino. Incluso ellos se basan, yo veía, hasta me enseñaban la foto, traen una foto en su celular y esa foto se la enseñan a la gente y le dicen: mira, aquí está. Y hay una foto donde ellos dicen que es el Señor que viene en las nubes, y ahí en la foto se ve así como si viniera alguien en las nubes, y que ya a uno le explican dónde fue tomada la foto, a qué hora, en qué país, todo el rollo, y le dicen que el Señor ya vino. Mire, hermano, qué terrible, hermano, que la gente ignore que hay programas, hermano, donde uno puede hacer Photoshop, donde uno puede editar una imagen y ponerle lo que quiera. Pero lo más tremendo es que la gente se lo crea, que la gente crea en esas imágenes, que la gente, hermano, se deje engañar y piense y diga: así es verdad. Y el apóstol tenía esa carga de decirles: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Porque, hermano, la gente se espanta fácilmente. Es como cuando, usted ya sabe, cuando venía el 2000, no hombre, un espantadero de gente. Cuando venía el 2012, otro espantadero de gente, que hasta películas sacaron, hermano, y todo el asunto, que se va a acabar el mundo, y la gente espantada. Y lo más tremendo es que incluso dentro de las congregaciones, pastores, hasta apóstoles predicando, hermano, del fin del mundo, hasta dando fechas y toda la cosa, cuando la palabra de Dios ni siquiera nos dice cuándo va a ser. Obviamente el Señor no nos va a marcar, obviamente el Señor nos va a avisar, pero qué importante es ver
que no podemos saber el tiempo exacto, aunque hagamos cálculos, hermano, en el calendario gregoriano, en el hebreo, en el que usted guste, no podemos saber exactamente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara y nos dice que nadie sabe, ni el Hijo, hermano, sino el Padre en su sola potestad. ¿Cuántos decimos amén? Entonces el apóstol tenía esta preocupación y les dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y la escritura nos dice, 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, el apóstol tenía esta carga. ¿Por qué? Porque él sabía que hay mucha gente, hermano, en el mundo que quiere convencer, y hay gente, hermano, que tiene esa labia para convencer. Hay esa gente que tiene aquellas palabras persuasivas para que la gente crea en la mentira, para que la gente crea, hermano, en lo que les dicen. Entonces esas doctrinas que mueven, esos pensamientos que mueven, como eso de la foto, mire, de verdad, hermano, yo me sorprendo que haya gente que cree en una foto, que se basa en una foto para decir: no, mire, ya Cristo ya vino, pues hasta yo la puedo hacer. Espérame unos 10 minutos y vas a ver si no hago una hasta más bonita que la que traes ahí tú. Entonces, qué terrible, hermano, que haya gente que cambie de pensamiento, y dice la palabra del Señor que seamos maduros en el modo de pensar, no en la malicia, porque la malicia es algo que el enemigo trae a nuestra vida, a nuestro corazón, para afectarnos a nosotros mismos. Pero dice, hay que ser maduros en el modo de pensar. Hay que analizar, no en una manera natural, hermano, no, en una manera espiritual, que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe. Pero también, hermano, nosotros veíamos que dice el apóstol ahí, hermano amado, que no nos dejemos mover, pero dice también, ni os conturbéis, porque eso es lo que muchos otros producen. Muchos otros espantan a la gente y le dicen: no, es que ¿qué crees? Que pasó esto y que el otro, y espantan a la gente, y la gente ya toda espantada, se va a acabar el mundo. Yo recuerdo a mi hermano hace, ¿qué será? Como en el 90 y tantos, en el 95 creo, hasta en el radio y en la televisión decía que, no sé si usted se recordará o si usted lo llegó a escuchar, pero allá en Estados Unidos estaba tan fuerte eso, hermano, que hasta por el radio decían que se iba a acabar el mundo, en la televisión, en los noticieros. Era más o menos por el 95, si no mal recuerdo. Y la gente espantada, la gente creía lo que decían, hermano. ¿En qué se basaban? Pues quién sabe en qué se basaban, pero decían que el mundo se iba a acabar. Pero el apóstol dice: no os conturbéis. La palabra ahí que usa, cuando la traducimos literalmente al español, dice: no te espantes. No te espantes. Las cosas que pasan, hermano, a veces dan miedo las cosas que pasan, pero no debemos espantarnos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que cada cosa que se cumple, hermano, debemos de saber que Cristo viene pronto. Cada acontecimiento, cada terremoto, cada tsunami, cada cosa, decirle: Señor, ayúdame a prepararme, no espantarme. Porque así como mi esposa predicaba un tema, muchas veces el miedo paraliza, muchas veces el miedo no lo deja uno hacer, avanzar, hacer las cosas. No os espantéis, no os conturbéis. Y dice ahí: ni por espíritu. ¿Por qué? Porque hay espíritus también. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces el apóstol obviamente está hablando en el contexto de la venida del Señor, y de nuestra reunión con Él, como dice el versículo anterior a este. Pero está hablando en ese contexto de la venida, de que nos reunamos con Él, pero dice: hay estas cosas de las tienen que tener cuidado. Deben de saber que el Señor está cerca, deben de saber que el Señor viene pronto, pero no deben de cambiar su manera de pensar. Porque hoy en día hay gente que cambia su manera de pensar bien fácil, hermano. Hasta pastores, ministros, hermano,
que Dios nos guarde en su misericordia, pero a veces hay pastores que están diciendo algo en el púlpito, hasta fechas, hermano, y quién sabe qué, y luego de repente ya cambian ya dicen, no, ¿saben qué? No, ahora es esto, es decir, cambian su manera de pensar, cuando el Señor no cambia, hermano, su palabra. Lo que Él dijo se cumple, lo que Él dijo Él lo hace, hermano, lo que Él dijo. La única manera que nosotros vemos que el Señor cuando dice se arrepiente, no es, hermano, porque cambie el plan, sino porque tiene misericordia de nosotros, porque Él dice, nada más si voy a hacer esto me voy a arrepentir, pero para no destruirte. El Señor, pero en cuanto a todo lo demás, hermano, sepa que se tiene que cumplir la palabra que el Señor ha hablado. Entonces dice el apóstol, ni por espíritu. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus que han salido por el mundo, como dice aquí el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuánta gente, hermano, no ha sido desviada por causa de profecía que no es de Dios? ¿Por qué? Porque incluso hay gente, como la Escritura enseña, hermano, hay veces que un espíritu de error viene y la gente cree ese espíritu de error, pero es porque no quieren aceptar el amor verdadero de Dios, no quieren, hermano, estar envueltos en ese amor y vivir ese amor de Dios. Y entonces nosotros, vemos que hay espíritus también, pero tenemos que probar esos espíritus si son de Dios. Y la Escritura nos enseña después de este versículo que todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, que vino en carne, no es de Dios. Es decir, porque hay gente incluso hasta el día de hoy que no creen, hermano, que el Señor ha venido. Ellos dicen, no, ese que vino no era el Cristo, ese que vino era un profeta, era un hombre nada más usado por Dios. No creen que Jesús era el Cristo. Entonces toda doctrina que hable eso, hermano, nosotros sabemos que es el espíritu del anticristo, pero también nosotros sabemos que el anticristo es todo lo que se opone a lo que es de Dios, todo lo que está en contra de lo que es de Cristo, de lo que es del Señor. Y también dice la Escritura, que dice el apóstol que no por palabras tampoco, dice ni por espíritu ni por palabra. Entonces nosotros vemos Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y cuando vemos el contexto de esta cita, nos habla de la gente que engaña para que la gente practique de las obras de la carne, de las obras de las tinieblas. Entonces el apóstol tenía esa carga y dice, no se dejen ustedes engañar por las palabras tampoco. No dejen que venga alguien y que esté con palabras tratando de convencerte de que así es, tratar de convencerte de otra doctrina que no es de Dios. Y dice también la Escritura, hermano amado, ahí cuando dice por carta, dice el apóstol que no sea ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, dice como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces por carta, también nosotros vemos 2 de Pedro 3:1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto, dice, con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, dice, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque también hay otra doctrina, hermano, que dicen que el Señor no viene, que dicen, no, tú haz lo que quieras, el Señor no viene, tú vive como quieras vivir, y hasta hacen otras cosas, ¿verdad? Usan la Escritura para su bien. Por ejemplo, nosotros sabemos, hermano, que la Escritura dice que el don de Dios, hermano, la fe que Dios nos da, dice que es una gracia que Dios nos da, y que la salvación obviamente también. Y dice la Escritura, hermano, que esto es un don de Dios, no es por obras. Pero después sigue diciendo, hermano amado, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahora sí dice,
para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ahora, hay gente que, por ejemplo, dice, recuérdese en la cruz, habían 3 cruces, ahí estaban unos ladrones al lado del Señor, y recuérdese que uno de ellos le dijo, acuérdate de mí, ¿sí se acuerda? Cuando vengas en tu reino. Pero mire cómo le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le está diciendo ahorita, no, cuando vengas. Y entonces el Señor ahí le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Y unos dicen que dice, de cierto te digo, hoy estarás con... No, ni el Señor estaba en el paraíso, Él se fue primero al infierno, hermano, y ya después regresó. No pudo haberle dicho, de cierto te digo, hoy. No, de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves la diferencia? La palabra hoy, en un momento la cambian para un lado o para otro, la coma. Entonces es algo, hermano, interesante, que ese hombre, el Señor tuvo misericordia de él. Pero le pregunto, ¿qué obra hizo esa persona? Ahí se arrepintió de sus pecados en la cruz. ¿Y qué obra hizo para merecer la salvación? Por eso, porque la salvación no es por obras. Pero una vez que uno es salvo, tiene que hacer obras en Dios. Cuando ese llegue, hermano, allá al tribunal, ¿qué le van a regalar o qué le van a premiar? Nada, porque no hizo obras. Pero cuando nosotros hemos hecho obras en Cristo Jesús, entonces recibimos premios, recibimos, hermano, aquella recompensa de las obras que nosotros hemos hecho en Cristo Jesús. Pero ese ladrón que estaba ahí, solo bastó que creyera en Jesucristo y que se arrepintiera para que el Señor le dijera, sí me voy a acordar de ti, me voy a acordar, porque ahí donde estás, tú te arrepentiste, tú estás viendo que yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces hay gente que usa eso para mal y dice, no, ya ves, ese ladrón no hizo nada, ahí ya en su último momento de vida se arrepintió. Y hay gente que dice, no, tú dale, hombre, tú lo que quieras en el mundo, ya cuando estés en el lecho de muerte, ahí en la cama, arrepiéntete de tus pecados y listo, te vas, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermano, que hay gente que no cree en que el Señor viene. Hay gente que dice, no, el Señor no viene, el Señor ya ni va a venir. Hay mucha gente, pastores, ministerios, que dicen que el Señor ya no viene. Y dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, no creen que las cosas hayan cambiado, no creen que estén cambiando las cosas en el mundo, mas sin embargo, hermano, no podemos nosotros ignorar las cosas que están pasando. No podemos ignorar que incluso, no sé si usted ya se dio cuenta de los libros que quieren introducir, hermano, a la enseñanza de los niños en las escuelas, donde hablan esos libros, hermano, ya de relaciones, hermano, de los gays, de todo ese tipo de cosas, los quieren meter esos libros, hermano, para que los niños aprendan de ellos. Qué terrible esas cosas que está preparando el mundo, y cuántas cosas no se están viendo ya en la tierra, hermano, cosas terribles que nosotros sabemos que la venida está cerca, pero que debemos de, como dijo el apóstol, os ruego, hermanos, que no se dejen mover de la manera de pensar tan fácilmente. No dejen que alguien venga y que rápidamente los mueva en su manera de pensar. Porque volvemos al versículo que sigue ahí, con esto termino, segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, no vendrá. Esta es una de las señales más importantes para saber de su venida del Señor. Los versículos anteriores fuimos los que leímos al principio, y en el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso ya lo estamos viendo. Apostasía es la misma palabra cuando se usa divorcio en la escritura. Apostasía es separarse, divorciarse, cambiar una manera de pensar, cambiar una doctrina. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado.
Próximamente vamos a estar viendo un poquito más de qué es el hombre del pecado y qué es el hijo de perdición, para poder, hermano, ver esta señal específica, porque dice ahí el apóstol: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y nos enseña una característica muy importante, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y mire qué es lo que hace: tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces eso tiene que pasar para que nosotros digamos: ya está la puerta. Porque por eso el apóstol dice: no vendrá, dice, mire ahí en el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá hasta que esto pase, hasta que venga la apostasía. Son varias cosas, mire: la apostasía, la manifestación del hombre de pecado y también la del hijo de perdición. Y entonces ver que haya alguien que se ponga en el templo y que diga que es Dios, se hace pasar por Dios. Y ya está pasando este tipo de cosas, hermano, ya las estamos viendo. Entonces nosotros son señales que nosotros podemos decir: ya se están cumpliendo, ya se están haciendo. Entonces nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca, y lo que nos queda a nosotros es preparar a nuestros hijos, preparar nuestro matrimonio, preparar nuestras familias, preparar a los que nos rodean, y no cesar de decirles: Maranata, Cristo viene pronto, el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Así que póngase de pie, mi hermano, por favor, en esta noche, y vamos a hacer una oración y vamos a decirle: ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque sabemos que